gracias al Señor, amén, por este día, por este tiempo, amén, donde vamos a seguir aprendiendo más de la doctrina bíblica en nuestra escuela ETESPE, amén. Y en esta hora les voy a invitar, amén, como se lee acá, amén, ya estamos en la lección número 3 de angiología, así que esta ya es nuestra última clase de este tema, de angiología, recordando que angiología significa, amén, separando, ángeles, logía, estudio, que es el estudio de los ángeles. También recordando que ángeles tanto en hebreo como en el griego significa lo mismo, que son mensajeros. Así que en esta hora le invito que puedan buscar su material, tener en mano su material, un lápiz, si quieren anotar algo, y siempre lo más importante es la palabra del Señor, porque todos los estudios siempre tenemos que respaldarlo con la Biblia, con la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿ya? Así entonces le invito a la lección, a la página número 9. El cual vamos a estar hablando en el último título, que nos habla sobre el ministerio de los ángeles. Ahí le invito a que estén atentos y estudiando en conjunto conmigo. Dice, básicamente y esencialmente los ángeles buenos son siervos. Dios los manda para servicio o ayuda, diaconía o diácono. A los creyentes y al servir así, los ángeles funcionan como los mensajeros sacerdotales en el templo o universo de Dios. Amén, esta palabra diaconía, amén, también es palabra griega, amén. O diáconos también puede significar, amén, que significa servicio. Amén, sabemos que dentro de la casa del Señor, amén, dentro de la iglesia del Señor también tuvieron la necesidad de levantar diáconos para que ayudaran a servir las mesas, que tuvieran servicio de los huérfanos, amén, de las viudas. Y así mismo estos ángeles cumplen esta función de servicio, de ser diáconos de Dios, amén, de estar al servicio, entonces no solamente de Dios, sino que también por misericordia del Señor está al servicio nuestro. Como lo habla la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Vamos entonces a nuestra siguiente hojita, la página número 10, que dice, con relación a Dios, el ministerio principal de los ángeles es adorarlo y alabarlo a Él. Letra A, ellos lo alaban. La palabra del Señor dice en el libro de Salmos 148, versículos 1 y 2, dice, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros sus ejércitos, amén. Entonces la palabra del Señor nos dice, amén, que los ángeles alaban, amén, al Señor, alaban día y noche, cada día engrandece entonces la santidad de nuestro Padre Celestial. También los ángeles, amén, en el estudio vemos que ellos también le adoran. Amén, el libro de Hebreos dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 1, versos 6 y 5, amén, cuando el escritor ve la necesidad entonces de hablar de la superioridad de Cristo, amén, ante los ángeles, ante todos, amén, de Moisés, sacerdote, etc. Ve esta necesidad y dice que los ángeles adoran al Padre. Amén. Y vemos ahí que los ángeles adoran a nuestro Padre Celestial. También ellos se regocijan con lo que Él hace. En la palabra del Señor, amén, en el libro de Job, capítulo 38, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor, amén, que el Señor entonces convence a Jehová de su ignorancia. Le dice a Job, dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando los hijos de Dios se gozaban. A mí cuando habla de los hijos de Dios, ahí se está refiriendo a los ángeles. Le dice, Job, cuando yo fundaba la tierra, mis hijos se gozaban. Los ángeles se gozaban en lo que yo estaba haciendo. Entonces podemos ver que los ángeles se regocijan con lo que hace nuestro Padre Celestial, y así lo declara la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 38, versos 6 y 7. Ahí nos está declarando que los ángeles se gozan, se regocijan con las creaciones, con lo que hace nuestro Padre Celestial. También vemos que a ellos les sirven. Vamos a ver el Salmo 103. Usted me acompaña con su Biblia. Salmo 103, versículo 20, dice así. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Amén. Entonces podemos ver que los ángeles, amén, le sirven. Los ángeles, dice la palabra del Señor, que le sirven. Amén, le obedecen. Lo que el Padre dice, amén, los ángeles son sumisos y obedecen al Padre. ¿Ya? Entonces vemos que con relación a Dios, los ángeles entonces lo alaban, lo adoran, se regocijan con lo que el Padre hace, ellos les sirven, ellos se presentan delante de Él. Vemos también el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Amén. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios,
apartado del mal. Y también el Señor le dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Amén. Entonces vemos aquí que Satanás andaba rodeando la tierra. Amén. Pero él se presenta delante del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque vemos que ellos le dan cuenta. Como veíamos en la clase pasada. Amén. Los ángeles no tienen voluntad propia, no hacen lo que quieren, sino que están sujetos al Creador, están sujetos a nuestro Padre Celestial. Y ellos deben de dar cuenta de cada una de las cosas que hacen. Amén. Ellos tienen que dar cuenta de lo que estaba haciendo. Ahí Satanás da cuenta de lo que él estaba haciendo y el Señor le comienza a preguntar de dónde venía, qué es lo que estaba haciendo. Amén. Entonces vemos que la creación está sujeta, amén, a nuestro Padre Celestial. Ellos son instrumentos de los juicios de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, el capítulo 8, capítulo 14, nosotros encontramos diferentes, amén, ángeles, amén, que nos hablan la palabra del Señor en el séptimo sello, en las trompetas, amén, en las copas de ira, que son ángeles, amén, que derraman copas y cosas comienzan a acontecer, calamidades acontecen en la tierra, amén, que cada sonar de trompeta comenzaba a pasar algo. Entonces vemos que allá los ángeles también son instrumentos para el juicio venidero también, ¿ya? Vamos a ver en relación a nuestras épocas, el ministerio de los ángeles con relación a nuestra época. Dice, los ángeles parecen estar más activos de lo común cuando Dios instituye una nueva época en el curso de la historia. Letra A dice, ellos se unieron a la alabanza cuando la tierra fue creada. Eso lo veíamos recién en el libro de Job, capítulo 38. Letra B, ellos participaron en la data de la ley mosaica. Ellos estuvieron activos en el primer advenimiento de Cristo. Vamos a ver entonces la palabra del Señor, que en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 20, amén, cuando le habla, amén, le habla un ángel, amén, a José, amén, le habla acerca del nacimiento del Mesías. Amén, entonces ellos estuvieron activos, amén, en el primer advenimiento, en la primera venida de Cristo, amén, que cuando iban a ser a través de esta Virgen llamada María. Amén, y José tenía temor de tomarla, amén, como mujer, pero más el ángel le dice que no tenga temor porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es que no tuviera temor. Entonces vemos como los ángeles siempre están presentes, amén, en relación con Dios, en relación a las nuevas épocas, en relación al mundo, en relación, amén, a los acontecimientos, amén, que van a venir. Los ángeles están presentes. Dice también con relación al ministerio de Cristo, en su nacimiento, dice predicción. Gabriel predijo su nacimiento, anunciando un ángel. Anunciación, dice, un ángel anunció su nacimiento a los pastores y entonces fue acompañado en alabanza por una multitud de otros ángeles. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 2, verso del 8 en adelante. Amén, entonces vemos que Gabriel, amén, fue instrumento para anunciar, amén, acerca del nacimiento de Jesucristo. Amén, Gabriel fue instrumento para anunciar cuando ya Jesús había nacido, para que fuesen y lo adorasen. Entonces Gabriel fue un instrumento entonces en el nacimiento de Jesús, un ángel estuvo presente ahí para anunciar entonces la llegada, amén, la llegada de Jesucristo. Dice, durante su venida, dice, advertencia, un ángel advirtió a José y a María que huyesen de Egipto a fin de escapar de la ira de Herodes. Amén, dice, dirección, un ángel dirige a la familia para que regresase a Israel después de que murió Herodes. Amén, entonces vemos, amén, que cuando Herodes, amén, va a matar a todos, comienza a matar a los pequeños, un ángel le advierte durante la noche en sueño y le dice, levanta, toma a tu esposa y al niño y escape en Egipto. Amén, hasta que Dios nuevamente le diese la orden para volver. Amén, para que nuevamente el Señor le diese la orden para que ellos pudieran regresar. Amén, cuando Herodes ya estuviese muerto. Dice, ministración, ángeles le ministraron a él después de su tentación. Amén. Y también en su angustia, también en el Getsemaní, esto está en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 43, para que ustedes ahí tomen apunte y lo pongan, que es el libro de Lucas. Amén. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Amén. Cuando el Señor iba a ser aprendido ya, amén. Cuando ya había sido traicionado, el Señor oraba, amén, en gran clamor delante de Dios. Dice que un ángel, amén, se le apareció del cielo para poder fortalecerlo. Porque grande era, amén, la misión, amén, grande era lo que Jesús iba a tener que enfrentar y necesitaba, la fortaleza que venía del Padre. Y el Señor entonces manda ángeles para poder fortalecerlo. Después que sale de la tentación en el desierto, amén, cuando Jesús ayunó, amén, cuando sabemos en el libro de Mateo que nos explica, amén, cuando Jesús ayuna, el diablo lo tienta, pero finalizando eso dice que venían ángeles entonces a ministrarle. Ángeles de parte del Señor venían a ministrar a nuestro Señor Jesucristo después de la tentación. ¿Ya? Dice defensa. Él
Dijo que una legión de ángeles estaba listo para venir a su defensa si se llamasen. Vamos a ver entonces Mateo, en el libro de Mateo, que abre su Biblia también en su casa, capítulo 26, verso 53, para que usted también anote ahí la referencia. Mateo capítulo 26, versículo 53. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, el que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Amén. Cuando el arresto de Jesús, amén, cuando vemos que lo van a arrestar, amén, y uno de sus discípulos se levanta y saca su espada y le corta, amén, la oreja a uno de los que venían a arrestarlo. Y el Señor le dice, no, guarda tu espada, porque le dice, ¿acaso yo no puedo orar a mi Padre? Y que mi Padre mande 12 legiones de ángeles para que vengan aquí a defenderme. Amén. Entonces Jesús tenía esa autoridad, Jesús podía haber orado al Padre. Jesús hubiese podido pedirle al Padre que mandara, amén, a esas 12 legiones, esos ángeles, para que viniesen a defender, para que viniese a cortar la cabeza de aquellos que lo estaban tomando, a los romanos, amén, que lo estaban tomando prisionero para llevarlo entonces a lo que sería pronto su crucifixión. Amén. Entonces podemos ver que los ángeles siempre están en presente, siempre estuvieron, amén, presentes en el ministerio de Jesucristo. Estuvieron presentes también con relación con Dios, en la alabanza, en la adoración, en el regocijo que ellos sienten también con todo lo que nuestro Padre Celestial ha creado. Ya dice, después de su resurrección, un ángel rodó la piedra de la tumba. Amén. ¿Quién rodó la tumba? Entonces, cuando esa piedra grande que tapaba la tumba donde estaba Jesús, fueron ángeles del Señor que quitaron la piedra. Amén. Dice, anuncio, ángeles anunciaron su resurrección a las mujeres en la mañana del domingo de resurrección. ¿Ya? Dice, en su segunda venida. Vamos al punto 1. Dice, el rapto. La voz del arcángel se oirá en el traslado de la iglesia. Pablo dice a mí que una gran voz se va a escuchar del arcángel, el arcángel Miguel, que se va a escuchar en el rapto de la iglesia, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dice, la segunda venida, ángeles lo acompañarán en su segunda venida. Entonces podemos ver el libro de Mateo, capítulo 25, verso 31, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces podemos ver que en su segunda venida Jesús va a venir acompañado con los ángeles. Los ángeles van a venir con Jesús, amén. Jesús se va a sentar en el trono de gloria que le corresponde. Dice entonces juicio, ángeles separarán al trigo de la cizaña. En su segunda venida, esto hace referencia a que los ángeles harán separación del justo entonces y del injusto. ¿Ya? Dice, con relación a las naciones del mundo. Dice, con relación a la nación de Israel. Vamos a nuestra página número 11. Amén. Sigamos usted ahí, amén, en la página número 11. Dice, Miguel el arcángel especialmente guarda a Israel. Esto lo vimos en la clase pasada, cuando hablábamos podemos decir, la categoría de los ángeles. Tuvimos arcángeles, entonces serafines, querubines. También vimos a Gabriel. Como mensajero vimos otros ángeles también que también el Señor los tiene para juicios venideros. Amén. Entonces Miguel el arcángel especialmente guarda. Amén. Está encargado de proteger a la nación de Israel. Dice, con relación a otras naciones, ángeles velan sobre los gobernantes y las naciones y buscan influenciar a sus líderes humanos. Durante los años venideros de la tribulación, los ángeles van a participar en la administración de los juicios de Dios, como veíamos anteriormente. Ángeles, amén, derramarán las copas de ira, harán el sonar de las trompetas. Amén, vemos que ángeles están presentes ahí sobre cada una que es derramada, amén, sobre cada trompeta que es tocada. Son ángeles que está usando el Señor para cumplir aquel juicio que va a venir. ¿Ya? Vamos al punto número 5, dice, con relación a los injustos. Seguimos en la página número 11. Ángeles anuncian entonces juicios inminentes. Ángeles afligen juicios sobre ellos. Ángeles separan entonces a los justos de los injustos, como decíamos anteriormente. Vamos al libro de Génesis, capítulo 19, verso 13. Génesis, capítulo 19, verso 13. Si usted me acompaña ahí con su Biblia, Génesis. Dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destrucción, para destruirlo. Entonces podemos ver que la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor manda ángeles.
para que llevasen a cabo esta misión que le había encomendado, que era, amén, de destruir Sodoma y Gomorra, porque era tanto el pecado, amén, era tanto ya el pecado, la maldad, la corrupción, la depravación que había en aquella ciudad, amén, donde era todo un libertinaje, el cual subió, amén, ese olor desagradable a pecado, subió delante de la presencia del Señor, y el Señor dijo, ya basta, no puedo soportar más esto. Entonces el Señor, ¿qué hace? Manda ángeles. Primeramente, ¿para qué manda ángeles? Primeramente, si nosotros vemos el capítulo anterior, amén, el Señor advierte entonces a Abraham. Amén, en el capítulo 19, Dios advierte a Abraham primeramente de lo que va a hacer. ¿Y por qué Dios le advierte? Porque también Dios sabía que ahí estaba su primo Lot, el cual, amén, por misericordia de Abraham, entonces este hombre fue libertado de aquel juicio, solamente por misericordia de Abraham. Entonces vemos que el Señor envía estos ángeles, entonces ¿para qué? Para poder destruir aquella nación que estaba llena de corrupción, llena de pecado, ¿ya? Entonces también vemos con relación a la iglesia, dice ministerio básico, básicamente los ángeles ayudan a los creyentes, amén, como lo veíamos en nuestro texto, amén, en la introducción que dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Entonces vemos con relación a la iglesia, amén, tenemos ángeles. Dios pone ángeles a nuestra disposición para poder guardarnos, para poder ayudarnos, para poder... El Señor manda ángeles, da la orden a los ángeles para que el Señor nos ayude, para que nos cubra, para que nuestra casa, amén, esté protegida. El Señor manda ángeles que están al servicio, están al servicio de Dios primeramente, y el Señor los pone a nuestra disposición por misericordia. Ya también dice ministerios antecedentes, dice ángeles han tenido a su cargo comunicar y revelar el significado de la verdad, el cual la iglesia se aprovecha hoy en día. Ya vamos a ver Daniel, capítulo 8. Les voy a invitar que siempre me acompañe con su Biblia, para que vamos respaldando siempre lo que estamos estudiando. En este caso de angelología, ¿ya? Daniel capítulo 8. Y vamos a ver el verso 6. Dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. También el verso 13 dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Entonces vemos que Daniel, amén, aquí había tenido una visión. Daniel tuvo una visión en la cual no podía comprender. Y dice que él oyó, amén, el verso 16. Dice que él oyó una voz de hombre entre las riberas, amén, que gritó y dijo, Gabriel, enseña esto. Revela entonces qué quiere decir esta visión. Entonces podemos ver que ellos, amén, ángeles han tenido a su cargo el comunicar y revelar el significado de la verdad, de lo cual la iglesia se aprovecha hoy en día. Amén, muchas de las revelaciones el Señor dice, revélale tú, amén, manda ángeles para que le pudiese revelar, en este caso el Señor manda a Gabriel para que le pudiese revelar esta visión que Daniel había tenido. Ya dice, ánimo, ellos dan aliento en tiempos de peligro. Amén, entonces podemos ver, amén, que los ángeles también nos dan aliento en tiempos de peligro, en tiempos de angustia, y eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículo 23 y 24, que dice así la palabra del Señor. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que navega contigo. Amén. Entonces un ángel el Señor mandó para poder animar a Pablo, diciéndole a Pablo que no tuviera temor de presentarse mediante cualquier autoridad, que no tuviera temor de presentarse ante el César. Amén, que fuera tranquilo porque el Señor iba a estar con él. Amén, y así el Señor lo puede hacer en este tiempo, manda ángeles, amén, ángeles de Dios que nosotros le decimos que son mensajeros. Amén, para animarnos, para poder decirnos estén tranquilos, no tengan temor porque el Señor está con ustedes. Amén. Vamos entonces al punto 5, dice, presentes en la muerte. Y aquí nos vamos a ir al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, vamos a tener abierto ahí para después leerlo. Dice, ellos cuidan de los justos a la hora de morir. No hay certeza de que los ángeles continúen funcionando en todas estas maneras a través de las edades, pero ellos sí llevaban a cabo estos ministerios y posiblemente continúan haciéndolo. Aunque no estemos conscientes de ello, por supuesto, Dios no está obligado a usar ángeles. Él puede hacer todas estas cosas directamente, pero aparentemente escoge emplear el ministerio de intermediario de los ángeles
en muchas ocasiones. Vemos entonces Lucas capítulo 16, versículo 22, que dice así. Cuando habla la parábola del rico y Lázaro, ¿ya? Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. A mí entonces vemos a través de la palabra del Señor que nos enseña, amén, que yo creo que todavía debe ser así, que cuando un justo, amén, cuando el Hijo de Dios, amén, ya el Señor nos llama a su presencia, ya es porque vamos a volver al polvo, amén, donde hemos muerto. Yo creo que vienen ángeles, vienen a buscarnos. Ángeles vienen a buscar y nos llevan a donde pertenecemos, que a las moradas celestiales. Y aquí lo vemos a través de Lázaro, que ángeles vinieron, cuando él murió, ángeles vinieron a buscarlo, ¿ya? Entonces también sabemos que Dios nos necesita, amén, Dios no necesita el tener ayuda, pero más Dios sí lo hace, más Dios sí usa, amén, a estos seres que el Señor ha creado con el propósito, amén, el cual fueron creados, que está adorarle, pero también está al servicio de aquellos que heredarán la salvación, ¿ya? Entonces podemos ver otros ejemplos. En el libro de Hechos, capítulo 12, tenemos otro ejemplo también. En el capítulo 12, verso 11, que dice así. Entonces Pedro, volviendo a sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Amén, aleluya. Dice entonces Pedro, amén. Entonces vemos que el Señor envía ángeles entonces para el cuidado, amén. No tanto solamente cuando estamos vivos en este mundo, sino en el momento de la muerte también el Señor envía ángeles. Y Pedro dice y reconoce que ahora él entiende. Amén. Ahora puedo comprender, dice Pedro. Ahora verdaderamente entiendo que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes, que me quería ver muerto. Herodes quería matar a Pedro. A mí lo quería ver muerto, más un ángel lo va a despertar. Más un ángel lo saca de la cárcel, ¿amén? ¿Por qué? Porque el Señor le envió para que pudiese librar a Pedro entonces de la muerte por mano de Herodes, ¿ya? Dice, aunque el poder de Dios sea suficiente para gobernarnos debido a la debilidad del hombre, Él designó a sus ángeles para velar sobre nosotros. Entonces, debido a nuestra debilidad, amén, el Señor, amén, manda a los ángeles, amén, para velar por nosotros. ¿A qué refiero con debilidades? No solamente a debilidades que tenemos como carne, de fácilmente muchas veces como carne anidar el pecado, o muchas veces como carne deslizarnos ante el pecado, rendirnos ante el pecado. No solamente esas debilidades, sino como somos carne, somos hombres, somos débiles en fuerza, somos débiles también en toda nuestra área, en conocimiento somos débiles. Amén. ¿Para qué no tenemos la fuerza suficiente para luchar? No tenemos la fuerza para poder derribar fortalezas de maldad, como dice la palabra del Señor. Huestes espirituales, no tenemos esa capacidad. Somos débiles en ese sentido. No podemos creer que nosotros con nuestra fuerza podemos derribar al diablo. Podemos reprender con nuestra fuerza. Amén. Alejar a un demonio. No se puede. Por eso que el Señor manda ángeles, para que nos ayuden en nuestras debilidades, lo que nosotros no podemos hacer. El Señor manda a su Espíritu Santo para capacitarnos, para fortalecernos, y también pone en servicio de nosotros a los ángeles. Amén. Y como Pedro decimos, verdaderamente, el Señor envía ángeles para cuidarnos. Verdaderamente podemos decir, el Señor envía ángeles. Amén. Que tocaron mi puerta de mi casa, amén, y me trajeron a lo mejor lo que yo estaba necesitando. La carencia, amén, que necesitaba sufrir, el Señor envió un ángel. Amén. A la puerta de mi casa llevarnos. Muchos decimos, el Señor envió ángeles. El Señor envió un ángel. Verdaderamente yo comprendo que el Señor envió un ángel y me libró a lo mejor de un accidente o de un atropello o a lo mejor de alguien que me hiciera algo malo, que me quisiera robar, asaltar en la calle. Amén. Y ahí nosotros vemos, amén, que el Señor envía entonces a sus ángeles debido a la debilidad del hombre. Amén. Debido a la debilidad del hombre, el Señor designa entonces a sus ángeles para velar por nosotros. Amén. Para poder velar, amén, para poder cuidarnos, amén, para poder entonces estar al servicio, amén, de lo que el Señor le manda entonces para ciertas áreas, para poder venir y poder ayudarnos, poder venir entonces y en el ambiente espiritual poder luchar, poder pelear, poder defendernos, ¿ya? Vamos entonces a nuestra página número 12 y aquí pasamos al último punto ya de nuestra lección, el cual vamos a estar hablando acerca de Satanás, ¿ya? Recordando que las otras clases pasadas, la lección 1 y la lección 2, siempre cuando hablamos de Satanás, de los Lucifer, de Lucifer, de los demonios, de la rebelión que hubo en el cielo, siempre lo decimos así
de pasada, nunca profundizamos más, porque este es el último punto de nuestro gira, que es la página 12, es donde nos enfocamos, página 12 y 13, solamente en Satanás y los demonios, ¿ya? Vamos entonces al punto número 7, Satanás. Algunas personas nos aseguran que el diablo no existe, pero después de observar el mal que reina en el mundo, se les perdonará a la gente sencilla que se pregunta quién dirige las empresas diabólicas si el diablo no está presente. Vamos entonces a las Sagradas Escrituras y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 14. Le invito a que usted abra conmigo el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 y 15. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Aquí el profeta habla, amén, en el capítulo 14 nosotros vemos, habla al rey de Babilonia, y también nosotros vemos en el libro de Ezequiel, que también no habla acerca de Satanás, pero también el título de los pasajes habla acerca del rey de Tiro, ¿ya? Vamos, dice, la idea de un diablo de horrible apariencia, con cuernos y pezuñas, se deriva de la mitología pagana y no de la Biblia. De acuerdo con las escrituras, Satanás fue originalmente Lucifer, porta antorcha, según el significado literal del vocablo. El más glorioso de los ángeles, con orgullo aspiró a ser como el Altísimo y cayó en juicio del diablo. Nótese el fondo de la narración del libro de Isaías y el libro de Ezequiel, cuando dije anteriormente. Amén, pero primero, amén, muchos presentan al diablo como que, como dice el estudio, esta mitología pagana que no es bíblica, que dicen que Satanás tiene cola, que es rojo por causa del fuego, por causa de que se está quemando, tiene cola, tiene cachos, entonces tiene un bastón, algo grande, con punta, pero y todas esas son mitologías paganas, porque la palabra del Señor no nos describe. La palabra solamente del Señor nos describe cómo era antes de su caída, que dice que Luzbel, amén, este ángel, amén, este lucero de la mañana era hermoso, era un hermoso querubín protector, amén, y había sido igual que todos los ángeles, en hermosura, había sido creado en hermosura, en santidad. Era un espíritu realmente que el Señor lo creó, amén, en hermosura, y por cuanto esto también enalteció su corazón, amén, por causa de su hermosura, él se enalteció, se enorgulleció queriendo ser como Dios, amén. Cuando nosotros vemos entonces que el Señor, amén, por causa de esta rebelión que hubo, tanto Satanás con la tercera parte de los ángeles, el Señor lo desecha entonces de su presencia, y con la caída, amén, a lo mejor podemos decir, el pecado, sabemos que cuando hay pecado en la persona cambia. Cuando un cristiano está firme en los caminos del Señor, más por una tentación, cae en el pecado, se aparta de los caminos del Señor y comienza a pecar deliberadamente, su aspecto físico va a cambiar. Su apariencia, amén, su cara, su apariencia física, eso va a cambiar, y perdió totalmente también lo que lo identificaba como cristiano, ese brillo en la cara, esa hermosura que pone el Señor, comienza eso a perderlo. Entonces podemos derivar que tanto por la caída, por causa del pecado, Satanás cambió su aspecto. Cambió, mejor de ser hermosura, cambió a ser una fealdad. Pero no podemos decir que tiene cachos, que tiene cola, que tiene un tridente. No lo podemos decir porque eso no lo respalda la palabra del Señor. Son solo mitologías paganas, la cual describen al diablo así. Otra cosa importante, si el diablo fuese así, todos escaparían de él. Amén. Si el diablo fuese así, con cacho, amén, con cola, con este aspecto tan feo como muestran en películas, cosas así, todos escaparían. Mas la palabra del Señor dice que el diablo se viste como ángel de luz. Se viste como ángel de luz para infiltrarse. Amén. Para infiltrarse en lugares, también en las iglesias, para poder dañar el cuerpo de Cristo. ¿Ok? También vemos, amén, que la narración, como dije anteriormente, en el libro de Isaías, capítulo 14, que habla al rey de Babilonia, y también en el libro de Ezequiel, capítulo 28, que ahí le está hablando al rey Tiro, amén. Amén, ¿por qué? Amén. Sabemos que la palabra del Señor, amén, las profecías de Dios tienen diversos cumplimientos. La palabra del Señor habla, amén, en diferentes tiempos, en pasado, presente y futuro. ¿Ya? ¿Por qué hace
estos versículos, esta comparación. ¿Por qué? Porque tanto el rey de Babilonia, amén, tanto el rey Tiro, amén, ellos se creían, amén, el rey de Tiro se creían muy superiores, se creían muy elevados. Ellos creían ser como Dios. Ellos se creían dioses. Y el Señor, ¿qué le está diciendo? Al recordar la caída de Satanás. Si el Señor hizo caer a Satanás, a Luzbel, amén, a este ángel que él mismo creó, amén, con esta hermosura, a este querubín protector, si lo hizo caer por causa de su orgullo, así mismo Dios lo iba a hacer con ellos. Así mismo Dios lo iba a hacer con el rey de Babilonia, el rey de Tiro, así mismo Dios lo podía hacer. Amén. Entonces vemos que la palabra del Señor, amén, con lo que pasó, amén, también le habla a estos reyes diciendo que si Dios hizo caer esto, si Dios lo despojó, amén, si este cayó a tierra y fue vergüenza, así mismo lo podía hacer con estos reyes que se creían superior, que querían ser como Dios, que se creían superior inclusivamente a Dios. ¿Ya? Por eso entonces hace esta referencia. Por eso los títulos, rey de Babilonia, entonces rey de Tiro. Para demostrar lo que Dios podía hacer. Si lo hizo con Satanás, entonces también lo podía hacer con ellos mismos. ¿Ok? Vemos también, dice la palabra del Señor, amén, que Satanás trata de infectar a nuestros primeros padres con ese espíritu. Amén. Satanás trató, amén, con ese espíritu. ¿Con qué espíritu? Con el espíritu de vanagloria. Amén, eso es algo, amén, que muchos hoy en día, amén, quieren ser superiores al que tienen al lado. Hay un espíritu, amén, un espíritu inmundo, amén, demoníaco, amén, que quiere entrar, amén, para poner el deseo de querer ser mayor que el otro, del deseo de querer ser incluso mayor que Dios, incluso tener más conocimiento que Dios, creyendo, amén, y eso es algo que sabemos que no se puede hacer, sabemos que es algo que no vamos a poder conseguir. Tener más conocimiento que Dios jamás podrá ser. Pero sí esto entra, esto del diablo pone en el corazón, amén, también lo puso en Eva, cuando Satanás, amén, la serpiente astuta, comienza a tentar a Eva, que empieza a decirle, comienza a presentar la vanagloria de la vida, todo lo que ella, y dijo, pues tú podrás ser semejante a Dios. Amén, ahí está insinuando la vanagloria de la vida, querer ser semejante, querer ser superior. Amén, y eso es lo que el Dios de este siglo intenta hacer. Que cada hombre se sienta superior al otro, que cada hombre entre más meta alcanza, ese sí realmente es un hombre. Entre la mujer, entre más meta alcanza, esa mujer sí vale la pena. Entre más aplauso, mejor se comienza a sentir la persona. Y eso es algo, amén, que Satanás comienza a poner en los corazones. Amén, la vanagloria de la vida, eso es algo que el diablo comenzó a sentir. Amén, querer ser superior a Dios, entró esa vanagloria, ese deseo de querer ser superior. Amén. Entonces el Dios de este siglo eso comienza a hacer. Amén. El Dios de este siglo, amén, eso comienza a poner en los corazones el querer ser superior. Y eso algo sabemos, amén, que desagrada al Señor. Cuando nosotros que pensamos por un momento sentirnos superior a otro, o sentirnos superior al hermano que tenemos al lado, sentirnos superior a lo mejor a otra persona, hermano, así mismo como el Señor hizo caer a Satanás, amén, a tierra, vergüenza, de su hermosura el Señor lo despojó, así el Señor hace lo mismo con aquel que se enaltece, con todos aquellos que enaltecen su corazón, queriendo ser superiores, queriendo alcanzar, amén, ser semejantes, robarle la gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Vamos entonces a su carácter. El carácter de Satanás está indicado por los nombres y títulos por medio de los cuales es conocido. Primero, Satanás significa literalmente adversario y presenta sus intensos perniciosos y maliciosos de obstaculizar el propósito de Dios. Su oposición se manifiesta especialmente en sus intentos de obstaculizar los planes de Dios mediante la destrucción de la línea genealógica escogida de la cual debía venir el Mesías. Amén, que esta fue, vemos primero que Satanás ya había estado feliz cuando ve, amén, que cae, entonces, cuando cae entonces Eva, amén, cuando cae Adán, sucumbe ante esta tentación, amén, Satanás dijo, ya aquí se acabó el plan de Dios, aquí se acabó el propósito que Dios tenía, de salvar a la humanidad, a lo mejor de hacer estos seres, de crear al hombre y para que el hombre le sirviera, aquí se acabó. Mas el Señor sabemos también que nada lo pida por sorpresa, mas Dios tenía entonces un propósito detrás de todas estas cosas. Vemos entonces también, amén, que en una oportunidad también el Señor entonces elige entonces a Set, amén. Sabemos que Caín mata entonces a Abel, vemos que Caín mata a Abel, amén, pero ahí no termina entonces tampoco el propósito de Dios, porque después nace Set, el cual también es el linaje pío, el linaje, amén, piadoso del Señor.
Después nuevamente, amén, Seth, la nación, amén, el linaje de Seth sucumbe ante el pecado. En el capítulo número 6, amén, del libro de Génesis, vemos entonces que el hombre cae, los hijos de Dios caen porque se acercan a mujeres paganas, lo cual desagradó al Señor. Y vemos que el capítulo 7 entonces el Señor, ¿qué hace? Por causa de este pecado, ¿qué hace? Entonces necesitaba limpiar la tierra, el cual envía un diluvio, el cual el Señor permitió que se le predicase, sí, el Señor tuvo misericordia. El Señor tuvo paciencia y le dijo a Noé, amén, a otro hombre piadoso que encontró, amén, dijo, tú predica que predicase, que anunciase el juicio que iba a venir. Amén, pero un día, amén, se iba a cerrar la puerta de esta arca y más ninguno otro, amén. Nadie más podía entrar por si no se habían arrepentido. Entonces vemos que Noé entonces, amén, sigue entonces el propósito. Sigue entonces el propósito de Dios, que el propósito de Dios no para. Amén, el propósito de Dios no iba a parar porque uno cayó, porque dos cayeron, sino que el Señor siempre tiene. Amén, el Señor siempre tiene, amén, todo bajo su mano. El Señor siempre tiene todo bajo control. Amén. Satanás nunca pidió a Dios, amén, confundido. Nunca pidió a Dios, amén, que dijo el Señor un ejemplo, ¿qué voy a hacer? Jamás el Señor va a decir eso. Amén, jamás nuestro Dios va a decir eso porque sabemos que nuestro Dios, amén, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, amén. Amén. Él conoce todas las cosas, las conoce nuestro Padre Celestial, es el único que conoce el futuro. Todo lo que va a acontecer solamente se lo conoce nuestro Padre Celestial. Entonces después vemos que el hijo de Noé, Sem, amén, descendiente de Abraham, el progenitor de la raza escogida, por medio de quien Dios salvaría al mundo. Seguimos en la página 12. Naturalmente que los esfuerzos del enemigo estaban dirigidos contra la familia particular. Un escritor relacionada la Odisea, oposición satánica, con los incidentes siguientes. Dice, la oposición de Ismael ejercida contra Isaac, el intento de Saúl de dar muerte a Jacob y la opresión faraónica de los israelitas. Se describe a Satanás queriendo destruir a la iglesia de dos maneras. Primero, desde dentro, mediante la introducción de enseñanzas falsas, y como también desde afuera. Entonces podemos ver que a lo largo de la historia siempre Satanás ha querido entonces de alguna manera querer hacer caer al hombre, querer frustrar los planes que Dios tiene, querer frustrar el propósito de Dios. Pero como dije anteriormente, jamás Satanás va a poder frustrar el propósito de Dios. Jamás Satanás va a poder impedir el propósito de Dios, porque es nuestro Dios quien tiene el control de todas las cosas. ¿Ya? Entonces vemos que Satanás también quiere, amén, destruir la casa del Señor, quiere destruir su iglesia, y primero desde dentro. Vamos a ver el libro de Primera de Timoteo. Le invito a que abran su Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, como dije anteriormente, Satanás nunca se va a presentar, amén, como dice la mitología pagana, con esa fealdad que tiene, amén, con esa fealdad. Siempre se va a querer, siempre se va a vender como ángel de luz, queriendo, amén, infiltrarse dentro de la casa del Señor. Y hoy en día lo podemos ver en muchas iglesias, donde se predica, amén, cuando ya se predica, amén, fuera de la palabra del Señor. Se predica, amén, ya incluso cerrando la Biblia, ni siquiera abriendo la Biblia, dando pensamientos. Dando pensamiento de que tú puedes, todo está en tu mente. Que el Señor solamente te va a prosperar, te va a dar millones. Cosas, amén, que van en contra de la palabra del Señor. Cosas que se desvían de la palabra del Señor. Entonces vemos que dentro de la iglesia Satanás se infiltra para confundir al pueblo del Señor. Satanás se viste como ángel de luz, amén, ¿para qué? Para hacer caer a la iglesia del Señor. Siempre usamos ese dicho. Amén, siempre lo ocupamos, amén, como un dicho para hablar. Amén. ¿Qué pasa si cae la cabeza de una iglesia? ¿Qué pasa con el resto del cuerpo? ¿Qué pasa con la cola? ¿Qué pasa con todo el cuerpo? Todo eso toda esa estructura comienza a venirse abajo. Cuando cae el líder de la iglesia, amén, muchos se van, muchos se apartan. Cuando cae un hermano, amén, muchos se van, porque muchos tienen los ojos puestos en el hermano, en el que está delante. Y eso busca Satanás, querer derribar la iglesia del Señor entrando por dentro. Amén. Y también quiere destruirla por fuera, acerca de la persecución. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna que no tuvieran temor. Amén. Que no tuvieran temor porque el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Amén. Y van a sufrir persecución. Tenemos el ejemplo, amén, de los discípulos que sufrieron persecución. Entonces, amén, sabemos, amén, que nosotros también vamos a sufrir persecución. Pero las persecuciones de hoy en día no se comparan con aquellos tiempos. Que daban ya hasta muerte. En nuestro país no se comparan. Que daban muerte a los discípulos.
Gracias al Señor sí somos perseguidos, como calumniados, muchas veces se burlan de nosotros, muchas veces pueden tirar piedras porque no les gustan las alabanzas, se pueden molestar, levantarse, etc. El diablo puede ser instrumento para querer perseguirnos, para nosotros poder abortar la misión que el Señor nos ha encomendado, querer abortar el propósito que Dios tiene en nosotros. Amén. Pero eso es lo que busca Satanás cada día, hacer caer, amén, hacer abortar la iglesia del Señor, hacer que la iglesia del Señor pare, hacer desviar, amén, hacer desviar al cristiano, ¿ya? Vamos entonces a otro nombre. Diablo, dice, significa literalmente calumniador. A Satanás se le denomina así porque calumnia tanto a Dios como al hombre. Amén. Dice también destructor. Es el pensamiento indicado por el vocablo griego Apolión y hebraico Abdón, que se encuentra en la palabra del Señor, libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 11. Lleno de odio contra el Creador y sus obras, el diablo quiere establecerse como Dios destructor. La palabra del Señor dice que el ladrón vino a ¿qué? Vino a robar, a matar y a destruir. Vino a robar las bendiciones del Señor, vino a robar la paz. Todo lo que el Señor nos ha dado, el diablo quiere robar. Amén. El diablo también viene a matar sueños, viene a matar visiones que el Señor nos ha dado para su obra, viene a matar, no sé, el anhelo, el deseo, todo por la casa del Señor. Y también viene a destruir la familia. Amén. Viene a destruir el templo, amén. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Satanás quiere destruirnos, viene a destruir las iglesias, viene a destruir nuestro testimonio, quiere destruir nuestro testimonio. Como decía anteriormente, los líderes, también los que están al frente, los que están al frente de un departamento, los sacerdotes de los hogares, quiere destruirlo, porque sabe que si cae uno, muchas veces la esposa y los hijos, muchas veces por causa del pecado se desaniman, muchas veces vuelven atrás, por causa de eso, y Satanás eso busca entonces, el destructor eso busca entonces, querer destruirnos, querer vernos destruidos, ¿ya? Dice la serpiente antigua que se llama diablo. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Ahí tenemos el respaldo. Todo esto nos hace recordar a aquel que en el pasado empleó a la serpiente como instrumento para provocar la caída del hombre. Y tenemos también al tentador. Tentar significa literalmente poner a prueba. Y el término se emplea a sí mismo en relación con el trato de Dios. Pero mientras Dios prueba al hombre para su bien, para purificar y desarrollar su carácter, Satanás lo tienta con el malvado intento de destruirlo. Amén. Entonces vemos que Dios, amén, Dios deja, amén, que seamos probados, amén, para fortalecer nuestra fe. Dios nos pasa por el fuego. Amén, Dios nos pasa por el fuego. Amén, pero sabemos que ahí no vamos a morir en la prueba. Dios nos hace pasar muchas veces por el desierto. Amén, por aquellas dificultades que el Señor permite que nos pasen, pero el Señor lo hace todo con un propósito, con un fin. Más el diablo, más el tentador, amén, la serpiente, es Satanás, amén, solamente lo hace para vernos nosotros destruidos, para vernos caer, para perder entonces lo que el Señor nos ha dado. Dice príncipe y Dios de este mundo. Estos títulos sugieren su influencia sobre la sociedad organizada aparte de Dios. Todo el mundo está puesto en maldad y está animado de ese espíritu. El mundo, en el sentido del cual es denunciado en la Sagrada Escritura, es una vasta asamblea de actividades humanas cuyo Dios trino y uno es el honor, los placeres y las ganancias. A estos tres los subordina todo y procura mediante argumentos hábiles exaltarlos y ennoblecerlos o ensalzarlos. Para realizar sus propósitos está respaldado de toda clase de literatura, los negocios, el comercio y el gobierno, que ciertamente insinúan su apariencia por estos tres, presentándolos como el objeto de honorables deseos y ensalzando continuamente a los que alcanzan esos objetivos. Entonces, como veíamos anteriormente, amén, el príncipe de este mundo que busca eso, querer, amén, que en el corazón del hombre hay orgullo. Amén, hay entonces estos deseos por los placeres. Amén, y hoy día podemos ver, hay muchos sectas, amén, que van buscando artistas, amén, para que los comiencen a anunciar en su video. Estaba viendo, amén, acerca de los Illuminati, estudiando un poco en qué son, amén, qué sectas, qué ellos buscan. Amén, y mucho, amén, de gente famosa, cantante, mundano, obviamente, anuncian a estos Illuminati haciendo un gesto. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué promueven ellos? Promueven ellos el amor propio, promueven el exceso de vicio. Estas sectas, estos artistas también le aseguran el éxito, pero ellos tienen que promover en su mensaje, en estas canciones, amén, poder promover la poligamia, los excesos,
Eso, amén, invita, amén, esta secta. Y hay muchas sectas que lo hacen así. Gnosis, amén, también que en una secta gratuita. Por acá hay muchas veces que son sectas gratuitas, el cual invita a conocerse uno mismo. Cuando uno se conoce a uno mismo, ahí recién puede conocer a los dioses, cosa que es totalmente antibíblica. Amén, y eso es lo que busca entonces el Dios de este mundo. Dice su destino. En el principio Dios predijo y decretó la caída del poder que había causado la caída del hombre. Y la humillación de la serpiente hasta el polvo fue un cuadro profético de la degradación final y derrota de esta serpiente el diablo. La carrera del diablo ha sido ciertamente hacia abajo. Fue arrojada del cielo al comienzo, durante la tribulación será arrojada del cielo a la tierra, arrojada del lago de fuego. De esta manera entonces que la palabra de Dios nos asegura que el diablo sufrirá una derrota final. Amén. Y en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 5, cuando el Señor pone esta enemistad, amén, vemos el cumplimiento, amén, que esta es una profecía mesiánica. Amén. Y en la cruz vemos este cumplimiento, como Jesús, amén, en la cruz, amén, en la resurrección, pisa la cabeza de la serpiente. Amén. Pisa la cabeza, amén. Esto se está cumpliendo, una profecía mesiánica que se iba a cumplir en la vida de Jesucristo, en la cruz de Jesús. Amén. En la resurrección de Jesús, que era pisar entonces, amén, la serpiente. Sabiendo que Dios tiene el poder sobre todas las cosas, es superior sobre todas las cosas. Que Dios tiene el control de todas las cosas. Ya, vamos entonces a nuestra siguiente hoja. Vamos entonces abajo, dice espíritus malvados, los ángeles caídos. Los ángeles fueron creados perfectamente intachables, al igual que el hombre. Fueron dotados de poder de elegir. Bajo la dirección de Satanás, muchos de ellos pecaron y fueron arrojados. Vamos a nuestra página 14. Muchos fueron arrojados del cielo. El pecado por el cual Satanás y sus secuaces cayeron era el orgullo. Algunos han pensado que el motivo de su rebelión fue la apelación de la futura encarnación del Hijo de Dios y la obligación de adorarle. Son especulaciones. La habitación actual de los ángeles malos, según las escrituras, parcialmente en el infierno y parcialmente en el mundo, en especial en el aire que nos circunda. En el libro de Juan, capítulo 14, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos a ver esta cita, capítulo 14, verso 30, dice así: y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Amén. Perdón, Juan, leí mal, perdón. Juan capítulo 14, versículo 30. Y dice así la palabra del Señor. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Amén. Entonces dice que venía el príncipe de este mundo. Ahí nos da referencia a decir que parcialmente en el mundo, especialmente en el aire, habitaría entonces estas huestes, estas maldades. Amén. Satanás. Amén. También dice el estudio, también el libro nos habla acerca de los demonios. Vamos al punto número 2. Demonios. Aquí les puse entonces demonio. Amén. Tanto en griego, la palabra es daimon. ¿Ya? Que significa seres inteligentes. Y en hebreo es chair. ¿Ok? Griego, daimon. Y en hebreo, chair. Para que usted también lo apunte ahí en su casa. Las Sagradas Escrituras no describen el origen de los demonios. Esa cuestión parece ser una parte del misterio que rodea el origen del mal. Pero el texto sagrado testifica con claridad meridiana, dice, con referencia a su verdadera existencia y a sus actividades. En los evangelios los vemos como espíritus sin cuerpo. ¿Qué es lo que son? Son espíritus, ¿ya? Que entran en el hombre, de quien se dice luego que tiene dominio. En algunos casos, más de un demonio fija residencia en la misma víctima. Ya como vemos en el caso de María Magdalena, amén, que el Señor dice la palabra del Señor que se presenta ante María Magdalena, la cual el Señor había expulsado 7 demonios. La morada de demonios en el hombre provoca en este locura, epilepsia y otras enfermedades relacionadas principalmente con el sistema mental y nervioso. La persona que está bajo la influencia del demonio no es dueña de sí misma. El mal espíritu habla por medio de su boca, dice, o la deja muda a voluntad, lo lleva a donde quiera y por general lo emplea como instrumento suyo, impartiéndole a voces para ello poder sobrenatural. Entonces podemos ver, amén, que en los 4 evangelios, amén, si nosotros vemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
Vemos evidencia acerca de estos demonios. La palabra del Señor nos habla de estos demonios y muchos dicen, pero ¿de dónde salieron? Muchos dicen, pero ¿quiénes son? Amén, serán los ángeles caídos, y hay diversas teorías, hay 3 teorías acerca de eso, ¿ya? Que muchos dicen que los demonios eran espíritus de una raza pre-adámica, antes de Adán. De acuerdo con este campo, el pensamiento de una raza pre-adámica existía en la tierra antes de convertirse en oscura y vacía. ¿Cuándo la tierra se convierte en oscura y vacía? Recordando que Génesis capítulo 1 verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Ahí hay un lapso de tiempo, porque sabemos que todo lo que Dios crea es perfecto. Amén. El libro de Ezequiel capítulo 28 dice que este querubín hermoso se paseaba por el Edén. Amén, se paseaba, entonces hubo un primer Edén, el cual era hermoso, el cual había sido creado perfecto en el origen, amén, en el principio. Pero después de la caída hubo un cataclismo, el cual desordenó todas las cosas. Y fue que el Señor ahí, que el Espíritu de Dios se movía, dice la palabra del Señor, sobre la faz de las aguas, ordenando, poniendo orden en la catástrofe que había quedado. Y después el Señor crea al hombre, segundo Edén, ¿ok? ¿Ya? Entonces, que había una raza preadámica antes de la oscuridad, antes de este desorden que hubo, y estas criaturas humanoides vivían bajo el gobierno de Dios. Por Lucifer, dice, amén, vivían bajo el gobierno de Dios y liderados por Lucifer. Entonces, seres espíritus sobrevivientes que vagaban en la tierra. Ya antes de que había una raza, antes de la rebelión había una raza de seres humanoides, entonces, que a esto se refiere que estos son los demonios. Otra teoría nos habla que son los descendientes de los ángeles y mujeres, los espíritus de sus hijos muertos, de los nefilim, que significa caídos. Y sabemos que eso es imposible porque los ángeles no pueden procrear, ¿ya? Eso usted tiene que tenerlo claro, no puede sucumbir ahí. Y la próxima, la última teoría, que es la más acercada a la Biblia, dice ángeles caídos. Esta enseñanza se basa en el libro de Ezequiel capítulo 28, cuando Lucifer se levanta en contra declarándole la guerra a Dios. Amén. Y trayendo consigo, convence a la tercera parte de los ángeles de estar junto a él, amén, en esta insurrección, en esta falta también que estaban cometiendo. ¿Ya? Entonces vemos que la más acertada, amén, podemos ver que era el número 3, pero son teorías, porque siempre cuando uno busca un estudio, amén, siempre el estudio, amén, el maestro, el comentarista que le presenta el estudio, siempre le va a presentar las teorías. Amén, porque la palabra del Señor nos habla, amén, no nos da con exactitud, no nos dice con exactitud que los ángeles caídos, estos son los demonios que están vagando, estos son los demonios que con la caída, amén, cambiaron, y esos son los demonios que toman posesión de la gente, que hacen entonces, que buscan hacer caer a la gente, que buscan el poseer a una persona. Ya, por eso siempre hay teoría, pero la que más yo me quedo es con la teoría 3, que fueron los ángeles que han caído. Los ángeles caídos que se rebelaron entonces contra el Señor. Vamos entonces, dice al otro punto, dice, el doctor Nervius, misionero en China, que ha realizado un concienzudo estudio de la posesión demoníaca, escribe: hemos notado en casos de posesión demoníaca en China y en los ejemplos suministrados por las Sagradas Escrituras, en algunos casos una especie de doble conciencia o acciones e impulsos directamente opuestos y contrarios. Una mujer en Fuzhou, aunque bajo la otra influencia opuesta y contraria, para que saliera de su casa y viniera a Fuzhou a solicitar ayuda de Jesús. Las siguientes son las conclusiones a que llegó el mismo escritor basado en el estudio de posesiones demoníacas entre los chinos. Amén. Entonces podemos ver que aquí, amén, este misionero en China me hace un estudio acerca de las posesiones demoníacas en China. Amén. Y como dije anteriormente, amén, cuando Jesús comienza su ministerio, amén, comienza su ministerio terrenal a sus 30 años, de 30 años a sus 33 años, Jesús ¿a qué va? Se dirige especialmente se dirige especialmente en contra de estos espíritus, en contra de estos espíritus malignos. A combatir a este espíritu maligno. ¿Por qué? Porque no solamente cuando nosotros hablamos de espíritu maligno, de espíritu inmundo, no solamente hacemos referencia a los endemoniados. Amén, no solamente hacemos referencia a aquellos que están poseídos, no solamente eso. Amén, también hacemos referencia a espíritu. Amén, espíritu de idolatría, a espíritu entonces de religiosidad, a espíritu entonces de alcoholismo, de suicidio. Hacemos diferentes tipos. Ahí Jesús entonces quería combatir. Amén, si nosotros vemos que en la palabra del Señor, amén, dentro de la misma sinagoga, amén, habían endemoniados. Dice la palabra del Señor, si nosotros buscamos Lucas capítulo 4,
capítulo 4, versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Diciendo Jesús, déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, que has venido para destruirnos. Amén, que has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo Dios. Amén. Entonces podemos ver que dentro también de la casa del Señor habían espíritus. Amén. Habían espíritus que venían entonces atormentando, amén, con religiosidad. Habían espíritus de religiosidad, amén, una religión, amén, asfixiante. En aquel tiempo podemos decir, amén, que los demonios, amén, tenían el control de la religión del pueblo del Señor, tenían el control, porque era mucha falsedad, había espíritu de hipocresía, amén, de falsedad. La cosa que Jesucristo estaba combatiendo, la cosa que Jesucristo estaba limpiando todo aquello, amén, libertando a aquellos endemoniados, libertando a aquellos que tenían espíritus inmundos. Y la palabra espíritus inmundos, amén, en griegos, acatarros, ¿ya? Que significa contagiar, contaminar. Amén. Una persona que tiene un espíritu inmundo, amén, te contagia. Es una enfermedad como la lepra. Amén. Entonces Jesús que venía a combatir eso, porque estos espíritus inmundos, amén, este espíritu inmundo eran como la lepra, contagiaban a los demás. Amén. Esto cuando si una persona, amén, está amargada, hay una amargura, amén, ¿qué hace? Contagia a los demás con esa amargura. Cuando una persona, amén, es calumniadora, amén, ¿qué hace? Contagia a los demás. Amén. Entonces Jesucristo venía entonces a reprender todo espíritu maligno, todo espíritu de inmundicia, todo espíritu entonces de Satanás, ¿ya? También podemos ver que las características más salientes de estos casos es que el sujeto evidencia otra personalidad, la personalidad normal por el momento queda parcial o totalmente dormida o latente. La nueva personalidad presenta rasgos de carácter completamente distintos en aquellos que realmente pertenecen al sujeto en estado normal. Vamos a ver Marcos, capítulo 5, versos 4 y 5. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie lo podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Entonces aquí vemos el caso del endemoniado gadareno. Dice que ellos los trataban de amarrar, amén. Vemos que él perdió toda dignidad. Amén, cuando en una posesión, amén, demoníaca, amén, la persona pierde toda dignidad, porque este hombre andaba desnuda, andándose, haciéndose daño. Este hombre andaba mostrando su cuerpo, y eso es algo terrible, amén. Este hombre entonces daba gritos, entonces había perdido toda dignidad. A eso había llegado esta posesión demoníaca. Entonces vemos que él tenía una fuerza sobrenatural. Cuando un demonio entra en una persona y esta persona es poseída, entonces la fuerza ya no es una fuerza humana, sino que es una fuerza sobrenatural. Es una fuerza sobrenatural que lo comienza a dominar, porque él rompía las cadenas y también rompía aquellos grillos, aquellos que con lo cual lo ataban. Este hombre lo hacía a pedazos y seguía entonces manifestándose con gritos, haciéndose daño, dañándose él mismo, denigrándose él mismo. Y como decíamos anteriormente en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 34, que no lo quiero pasar en alto, dice, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo Dios. Dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces podemos ver, amén, que estos demonios, amén, conocían a Jesús. Estos demonios, amén, conocían quién era Jesús. ¿Por qué lo conocían? ¿Por qué conocieron su voz? ¿Por qué lo identificaron? Amén, porque sabían. Amén, porque Jesús era el autor también de su creación. Jesús estuvo presente, amén, la segunda persona de la Trinidad estuvo presente cuando todos los ángeles eran creados. Amén, la segunda persona de la Trinidad estuvo presente cuando ellos fueron entonces desterrados del cielo. Jesucristo estaba presente ahí, por eso los ángeles, amén, sucumbían, tenían temor cuando oían la voz de Jesús. Amén, y al final del estudio dice, ¿cómo podemos nosotros reprender un espíritu? ¿Cómo nosotros podemos reprender al diablo, reprender a un demonio? Solamente, amén, los demonios huyen con la voz del Espíritu Santo. Solamente los demonios huyen, amén, se escapan cuando nosotros comenzamos a clamar, cuando nosotros comenzamos a orar en el nombre de Jesucristo. Si yo creo, amén, que con mi fuerza voy a poder reprender a un demonio, estoy totalmente equivocado.
Estamos totalmente equivocados si creemos que con nuestras palabras podemos reprender. Jesús no le preguntaba, hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos demonios hay dentro de este hombre ganadero? ¿Ah? ¿De dónde tú vienes? ¿Quién te ha enviado? ¿Cuál es tu propósito? No. Sencillo. Jesús, ¿qué hacía? Sal de ese cuerpo, vete afuera. Amén. Te reprendo. Jesús inmediatamente le decía que tenían que salir. Ahí los demonios sucumbían porque tenían temor de la presencia de Jesús. Le tenían temor tan solo a la voz de Jesús. Los demonios sucumbían porque en Jesús estaba el Espíritu Santo. Amén. Y el Señor nosotros nos ha dado autoridad. Amén. Para poder orar. Amén. Por los endemoniados, por los enfermos. Mateo capítulo 10, verso 1. El Señor da autoridad a sus discípulos, seguidores de Cristo. Y nosotros somos seguidores de Cristo. Y esta promesa, esta autoridad también es para nosotros. Amén. Pero los demonios van a oír cuando nosotros clamamos, cuando el Espíritu Santo está hablando por nosotros. ¿Ya? Vamos entonces ya a finalizar. Amén. Nuestro estudio. Con la página número 15, donde vamos a leer solamente un poco porque ya se nos pasó el tiempo. Dice, ¿cuál es el motivo que induce a los demonios a posicionarse del cuerpo del hombre? La Biblia nos enseña con claridad que en todos los tratos de Satanás con nuestra raza, su objeto es engañarnos y arruinarnos, alejando nuestras mentes de Dios e inducirnos a quebrantar las leyes de Dios y procurar su descontento. ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué le preocupa a Satanás? ¿Que yo venga a la iglesia o que yo deje de hacer la voluntad de Dios? Cuando yo vengo a la iglesia, amén, cuando yo vengo a la casa del Señor, yo comienzo a recibir de Dios. Y cuando yo hago la voluntad de Dios, amén, Satanás se enfurece. Si yo vengo a la iglesia, amén, y salgo y dejo de hacer la voluntad de Dios, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy abriendo brecha, amén, a los demonios. Yo estoy abriendo brecha, amén, a Satanás. Amén. En el 11º año de Sedequías, amén, dice la palabra del Señor de Jeremías, capítulo 39, dice que se abrió brecha en la caída entonces de Jerusalén. Los muros eran grandes, eran muy grandes los muros. Amén. Y cuando eran entonces, querían ser atacados, querían invadir, entonces, ¿qué hacía el enemigo? Se quedaba afuera porque no había lugar como entrar. Pero dice que se abrió una brecha, se abrió un lugar en el cual podía entrar el enemigo. Y eso pasa. Cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios, le estamos abriendo una brecha a Satanás. Le hacemos una brecha a estos demonios. Le hacemos una brecha a estos demonios inmundos, a estos acatados también que vienen aquí a contaminarnos. Vienen a hacernos como una lepra, amén, comienza una infección, comienza una enfermedad, amén, que se propaga por todo nuestro cuerpo, que puede contagiar al otro, ¿ya? Y por último quiero leer una cita en el libro de Mateo, para ya finalizar. En el libro de Mateo, capítulo 8. Mateo capítulo 8, versos 31 y 32. Dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id a ellos. Y salieron y fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Entonces, amén, cuando Jesús iba entonces a estos demoniados ganaderos, amén, a sacar su espíritu, amén, los espíritus le dicen. Amén, nosotros podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 23, que el espíritu comienza a exclamar, él comienza a tomar el control de nuestra voz. Después vemos en el mismo libro de Marcos, el verso 25, que ellos oían, amén, que tomaban el control también de nuestros oídos, de nuestra boca, de nuestra fuerza, de todos nuestros seres. Los demonios toman el control y ellos oían la voz de Jesús. Entonces, ¿qué le piden a Jesús? Cuando Jesús, amén, va entonces a sacar a estos demonios, amén, que por favor los enviase ese hato de cerdo. Amén. ¿Por qué hato de cerdo? Nosotros podemos decir hato de cerdo, ¿por qué? Porque en el libro de Levítico, capítulo 11, a lo mejor porque eran animales impuros. Es por eso entonces que el Señor los envía, por eso el Señor los envía ahí, porque eran animales impuros, el cual, amén, el pelo de este animal tiene un parásito. Tenía un parásito, amén, el cual se inyectaba entonces en el cerebro y el cual podía morir, más incluso en la higiene, en la alimentación de aquel tiempo, en la falta también de la ciencia avanzada en el tema de doctores. No había la ciencia que hay hoy en día, no había esa capacidad. Entonces, otra referencia también nos dice, amén, que esto es una enseñanza, amén, en el mundo espiritual muy importante. Amén, ¿por qué en el hato de cerdo, cuando ellos piden el hato de cerdo? ¿Por qué? Porque vemos que la maldad, amén, tiene dos enemigos. La maldad tiene dos enemigos. Tienes el bien y tienes el mal. ¿Por qué el mal? Porque sabían ellos que los cerdos se iban a precipitar, se iban a volver locos. Y iban entonces a arrojar y poder morir. Y los espíritus necesitan un cuerpo, necesitan poder estar dentro de un cuerpo. Entonces vemos que la misma maldad destruye la maldad. El mismo pecado te va matando, el pecado va matando, el pecado te va consumiendo. Un ejemplo, en una banda de delincuentes.
Si no lo pide a la policía, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a echarse la culpa en ellos mismos, comienzan a matarse ellos mismos, porque la maldad, amén, la maldad vence incluso a la maldad. Amén, la maldad incluso amén, va corrompiendo, por eso dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces vemos que la maldad tiene dos enemigos, tanto la maldad misma como el bien. ¿Ya? Entonces podemos ver que cuando una persona es endemoniada, amén, el diablo que comienza a hacer, amén, Martín Lutero dice que el diablo es un imitador de Dios, el cual comienza a querer imitar los dones de Dios, el cual comienza a querer imitar, amén, las profecías, las revelaciones que el Señor comienza a dar a los siervos del Señor. El diablo comienza a hacer todas estas cosas. Cuando estas personas me comienzan a predecir el futuro, comienzan a hablar estos psíquicos que hablan con los muertos, que comienzan a hablar con estas personas que ya han muerto, vemos que son, amén, son personas que tienen espíritus inmundos. Amén, que tienen espíritus inmundos dentro de ellos. ¿Y qué comienzan a hacer? La gente comienza a querer escucharlo, a querer oírlo, a querer poner la atención, prestar la atención. Porque eso es lo que hace Satanás. Comienza a imitar, es un imitador, es un falsificador de los dones de nuestro Padre Celestial. Vamos, damos gracias al Señor, amén, que el Señor un día nos rescató del lazo del cazador. Amén, el Señor un día nos rescató del pecado. El Señor un día limpió nuestra casa, limpió esta habitación, el cual nosotros ahora lo podemos servir con libertad, el cual nosotros ahora nos podemos gozar con libertad. ¿Ya? Entonces damos gracias al Señor por este estudio de angelología, que el Señor les pueda bendecir, que el Señor les pueda bendecir grandemente. Y como dice la palabra del Señor, amén, que cada día, amén, el libro de Efesios capítulo 6, saquen de Dios sus fuerzas, porque ustedes no tienen ninguna. Amén. Fortalecieron en el Señor siempre y en el poder de su fuerza. En original, amén, griego, saquen de Dios su fuerza, porque ustedes no tienen ninguna. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, amén, sino contra huestes celestiales, contra demonios, amén, más en el poder, amén, el poder que nos da el Señor, la autoridad, podemos vencer, amén, a aquellos, amén, que buscan hacernos caer. Amén, que el Señor le bendiga grandemente. Amén.